APEDI, es la Asociación para el Desarrollo, una institución muy conocida que ha sido parte importante del desarrollo no solamente de la provincia, del país. Y aquí lo tenemos para darle un vistazo a los acontecimientos, los acaecidos y los que vienen a partir del 16 de agosto, la proyección que se visualiza. Buenos días, Saúl, saludos. Buenos días, Fran y Edison, ¿cómo están? Bien, todo bien. Todo el público, televidente. Estamos bien. Estamos desde la oficina, ¿verdad? Siguiendo todavía con los vestigios del proceso del COVID. Esperamos que en la próxima estaremos ya presencial allá en el estudio. Una participación cívica, la población se comportó a la altura con todo y esta pandemia. Y de igual manera la Junta y los partidos políticos, Saúl, algo que no se veía aquí hacía mucho tiempo, cuando todavía existía el regateo, que en una ocasión Agripino tuvo que visitar un candidato para que reconociera el otro, un gobierno ilegítimo nombrado, y sin embargo vimos cosas diferentes en esta oportunidad, cuando el candidato del oficialismo reconoció su derrota la misma noche de las elecciones. ¿Hemos madurado en este aspecto, Saúl? Yo creo que sí, hemos madurado bastante. La población dio una muestra de civismo y también de amor, de aspiración a procesos democráticos. Hay también que reconocerle que en el caso del PLD ha sido tradicional también reconocer la derrota como se ha producido. Y realmente el lunes después de las elecciones amanecimos con una calma que parecía que hacía meses que se había celebrado las elecciones. Realmente fue muy agradable, muy satisfactorio, muy alentador encontrarnos con esa situación, porque da un mensaje de que cuando los líderes se comportan a la altura como debe ser, también la población responde. Y el país necesitaba realmente ese alivio, porque no es solamente la presión de las elecciones, sino toda esta presión producto de las medidas que han debido de tomarse para controlar la pandemia del COVID, pues había mucha tensión, y que pudiéramos tener esta calma, esta alegría de haber salido de un proceso realmente nos dice mucho de que podemos resolver nuestros problemas, de que como país podemos unirnos, que podemos comportarnos como un país que ya somos organizados, civilizados, con nuestras limitaciones, pero la población quiere orden, quiere progreso, y lo demostró con ese comportamiento. Esperamos ahora que todo el proceso termine bien, porque todavía faltan algunos elementos del proceso electoral, sobre todo el que tiene que ver con las diputaciones. Esperamos que también transcurra con la misma fluidez y calma que la parte del componente presidencial y también senatorial, y que inmediatamente podamos arrancar este proceso de reactivar el país. También muy interesante la invitación que se va a producir hoy, la reunión entre el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinader, lo que también da una señal de respeto, de institucionalidad que tanto aspiramos y necesitamos. Decir antes, Saúl, de continuar el programa, mucha gente, porque necesitamos que se ve en tu fondo, hay el escudo de esta ciudad, y mucha gente cree que ese es el escudo del ayuntamiento, y no, es del municipio, es el escudo ese que se ve al fondo ahí de Saúl. Es la base del escudo de la ciudad. Exactamente, es de la ciudad, y mucha gente asume eso cuando ve eso con el ayuntamiento, y no es así, es el escudo de la ciudad. Saúl, ustedes hicieron planes, ustedes conversaron con todos los candidatos, le presentaron, ellos dijeron qué tenían para Santiago en un espacio que varias instituciones de Santiago hicieron. Posteriormente de esta transmisión ha habido acuerdo para cruzar planes, para darle forma a esto, porque fuera del 4% nosotros hemos logrado poca cosa con los políticos, porque esto fue una firma
fue firmado por todos los candidatos y no le quedó de otra al presidente de entonces que cumplir con esto. Esos pactos, esos acuerdos, esas ideas que se cruzaron con los candidatos, ¿cuál es la garantía ahora de que nos digan, mira, que los santiagueros quieren todo o que no hay presupuesto para hacer estas cosas cuando en esos conversatorios ellos mostraban los planes que tenían? Yo creo que hay una garantía moral más que otra cosa, ¿verdad? Porque obviamente una vez se ganan las elecciones hay planes que son partidarios, personales, que no garantiza que aquellas promesas que se hagan en campaña puedan materializarse. Sin embargo, el hecho de que se hiciera compromiso público, eso implica un compromiso moral, el hecho que hayan hecho un compromiso con el liderazgo empresarial social de Santiago, y cuando digo Santiago quiero extender también, porque si bien es cierto que nosotros organizamos esos conversatorios, pues involucramos a todo el liderazgo de la región, y precisamente las preguntas que se formularon a los candidatos tenían que ver sobre todo con inquietudes y planes de carácter regional y nacional, algunos específicos de la ciudad y provincia de Santiago, pero la mayoría se refirieron a elementos que son de carácter regional o nacional. Esas expresiones, tipo promesas, tipo planes que hicieron los candidatos, pues se recogieron en un documento y hicimos una transcripción completa de todo lo que habló, expresó el candidato, todo lo que respondió, y que hicimos también una síntesis donde sacamos las propuestas concretas en cada uno de esos temas. Esas propuestas concretas pues también las difundimos por nuestras redes, todas nuestras instituciones, y las tenemos ahí bien guardaditas, ¿verdad? Precisamente para darle seguimiento. Ahora el candidato que resultó ganador, Luis Abinader, pues tenemos las propuestas y el compromiso que hizo con nosotros de atender esas inquietudes que reiteramos son sobre muchas de ellas de carácter regional y nacional. Nosotros esperamos que se cumplan, si no todas, por lo menos la mayoría de esas inquietudes, porque son todas atendibles, o sea, no son nada del otro mundo en términos ni siquiera a nivel presupuestario, excepto algunas obras de infraestructura, pero que son necesarias. Ya lo que reiteramos siempre, que cuando solicitamos acciones, iniciativas en Santiago y la región, aún requiera una gran inversión, vale la pena hacerla, porque Santiago y la región ha demostrado que las inversiones que se hacen en este territorio son muy atractivas y muy rentables. Aún la actividad de carácter social tiene un alto retorno, lo cual capacita, hace más capaz a nuestra región de producir más, de ser más productiva, y eso entonces se convierte en más capacidad de tributación. Por consiguiente, ese aporte que hacemos a la economía se acrecienta, se multiplica cada vez que se hacen inversiones en la región, y por eso esto lo hace mucho más atractiva, además del aspecto de equidad y de justicia, de distribución presupuestaria, también que es una buena idea también hacer inversión en la región, porque eso hace crecer más la economía. Ahí tienen ustedes, antes de que Fran entre, una aliada que es la vicepresidenta, que es parte de la mayoría de los organismos que se unieron para ese escenario, doña Raquel Peña, que es una empresaria y que está vinculada a todos esos organismos de desarrollo que hay en esta ciudad, que que sería un buen enlace para que estos compromisos sean cumplidos desde el nuevo gobierno que inicia a partir de agosto. Fran Rodríguez. Sí, decía Saúl de que la mayoría de las solicitudes, las demandas del sector empresarial con los encuentros que tuvieron, que sostuvieron con los candidatos en ese momento presidenciales, pues están básicamente... fueron estas un compromiso para los candidatos y ellos los asumieron como tal. Incluso hoy se habla del Consejo de Desarrollo de 3 obras prioritarias, que es el Río Yaque del Norte,
el Merca Santiago, que oía a todos los candidatos hablar de ese Merca, y también el puerto de Manzanillo. De esos encuentros, ¿cuáles fueron las perspectivas, cuáles fueron las respuestas por parte de esos candidatos? Bueno, todos los candidatos reconocieron que esas son inversiones importantes. Y si las tres obras que mencionaron, los tres proyectos que mencionaron, dos son más localizados en Santiago, pero tienen impacto regional, y uno ubicado fuera de la provincia de Santiago, pero sin embargo, ese es el proyecto que más atención le hemos puesto en los últimos años y que con más fuerza, mucho más ahínco hemos reclamado, propuesto que se haga, que es el caso del puerto de Manzanillo, porque tiene un alto impacto regional y es muy importante también estratégicamente a nivel nacional, además que se ha convertido en una especie de un símbolo de reclamo de la región de inversiones importantes, porque tenemos la limitación de que los puertos de carga se están concentrados básicamente en el litoral caribeño, hacia la parte sur, y la parte atlántica pues carece de esas facilidades a los niveles que requiere. Entonces eso implica un desarrollo desequilibrado del territorio y desaprovechamiento de oportunidades, sobre todo por las condiciones no solo naturales sino geográficas de Manzanillo. En el caso de Merca Santiago también, aunque se ubique en Santiago, es de carácter regional, y por eso a veces hablamos, bueno, Merca Santiago o Merca Cibao. Ojalá pudiera ser denominado más Merca Cibao, más que Merca Santiago, porque tiene que tener un carácter regional, tanto para lo que es la captación de todos los productos, y también para la misma distribución. Y en el caso del yaque, aunque el CDS está concentrado en proyectos que son, con respecto al yaque, que son limitados a lo que es la trama urbana santiaguera del yaque, nosotros también estamos propugnando, impulsando proyectos con el yaque, que es de la cuenca completa. O sea, y cuando hablamos de la cuenca completa estamos hablando que eso implica impacto en al menos 6 provincias de la región, desde La Vega, Santiago y las 4 provincias del noroeste, del Cibao noroeste, y una séptima inclusive porque las aguas de yaque también se nutre la ciudad de Moca. O sea que al final son al menos 7 provincias que son impactadas con proyectos que propugnamos nosotros con respecto al yaque. Entonces eso le da un carácter, digamos, regional, pero en todo caso también con impacto nacional. Y realmente, como decía, todos los candidatos hicieron propuestas muy concretas en esos temas y compromisos muy claros respecto a esos temas. Así que confiamos en que esos proyectos serán bien, digamos, recibidos ahora, luego de que ya tengamos un nuevo gobierno, y que aquellos proyectos que ya están iniciados, porque tenemos que decir también que no es partir de cero tampoco, sino que ya hay propuestas concretas y procesos iniciados que esperamos que se le den continuidad. Por ejemplo, en el caso del Yaque del Norte, la creada Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Mejora Cuenca del Yaque del Norte, que fue creada en el 2018, pues esperamos que se mantenga y fortalezca y se le aporten los recursos. Con respecto al puerto de Manzanillo, hay propuestas muy concretas, que hay inclusive proyectos hasta con financiamiento comprometido para su renovación y ampliación, que también esperamos que dé seguimiento. Y en el caso del Merca Santiago, que quisiéramos fuera Merca Cibao, también hay proyectos, aunque no necesariamente los que están formulados son los que deberían ejecutarse, debería, digamos, revisarse, porque en el caso del Merca Santiago pensamos que deben evitarse algunos errores que pudieran haberse cometido con el Merca Santo Domingo, en términos de la ubicación. Debe ser una ubicación mucho más asequible a todo al público y además ciudades
de la región para que realmente pueda convertirse en un centro de abastecimiento regional, ¿verdad? Y también local. En el caso de Mercado Santo Domingo vemos que está muy subutilizado, de hecho muchos espacios utilizados más como almacén, más que como de intercambio, porque la ubicación está muy lejos de los centros del centro de consumo y eso afecta su uso. Esperamos que eso se tome en cuenta para que en específico en esa obra pues se haga tomando en cuenta todos los elementos que tienen que ver con la localización de un centro de abastecimiento. Saúl, permítenos ir a la publicidad para continuar con este importante conversatorio de análisis, proyección de las cosas que necesita esta provincia, que necesita la región y que ya, como decías, se ha ido avanzando en conversaciones con los candidatos en una parte y particular con el candidato electo. Antes de irnos, hay que dar paso a Guadalupe y el café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en República Dominicana. 75 años, República Dominicana disfrutando del mejor café. Café Santo Domingo. Publicidad y ya volvemos. Diario 55, Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo, APEDI. Santiago está con nosotros en este conversatorio, en este encuentro. Saúl, hay un tema que cada día es más preocupante. Nosotros entendíamos que para esta fecha ya las cosas iban a estar mucho más tranquilas, más calmadas. Recordamos que ustedes hicieron importantes propuestas al gobierno del presidente Medina con esto del COVID-19, medidas, muchas de ellas que fueron aplicadas, pero estamos en igual o peor situación que 2 semanas de inicio de esta pandemia en la República Dominicana. Y dicen profesionales del área, incluyendo al presidente del Colegio Médico Dominicano, de que lo peor no ha llegado en esto. La reapertura comercial que ha habido, más la campaña política, todo este proceso, la gente con la desobediencia civil saliendo a las calles, ha incrementado el número de pacientes, de personas contagiadas, los hospitales, los centros privados. Ayer la comunicación de los directores o los presidentes de consejos de administración diciendo que estaban ya sin capacidad para recibir más pacientes producto del COVID-19. ¿Ustedes qué plantean en estos momentos? ¿Hay nuevas propuestas? ¿Realmente qué dice el sector empresarial o lo que representa a través de la Asociación para el Desarrollo? No hay que considerar varios aspectos. Cuando este virus surge y que provoca esta enfermedad, había poco conocimiento de ella y todavía hay muchos aspectos de la enfermedad y del virus que la provoca en términos de cómo se transmite, que todavía, digamos, hay elementos que de los cuales hay que aprender y obviamente esto tiene implicaciones en las medidas que se toman para controlarlo. Cuando aparece el virus y empieza a producir la enfermedad, pues provocó bastante pánico, porque obviamente no se sabía mucho cómo manejarla y se pensó en tratamientos que al final no fueron los más provechosos, pero es un proceso de aprendizaje y prueba y error, la investigación acelerada, y estamos en una situación que conocemos, digamos, un poco más, pero la desgracia de esto fue que esta enfermedad se presentara en medio de un proceso electoral. Si hubiese sido en un año no electoral, eso hubiese permitido tomar medidas mucho más efectivas para poder controlar la difusión, la propagación de la enfermedad. Pero eso fue la realidad que nos tocó vivir, ¿verdad? Entonces, si el gobierno ponía medidas mucho más restrictivas, eso se interpretaba que era con el objetivo de obstaculizar la campaña electoral y por consiguiente incidir en los resultados de las elecciones.
bueno, ya pasamos las elecciones y hay consecuencias y habrá consecuencias de esa apertura producto del proceso electoral, porque lo que va de julio tenemos en promedio cerca de 1.000 casos por día, lo cual eso multiplica lo que estuvimos viendo en los meses anteriores cuando estábamos en confinamiento. Obviamente que el aspecto de la economía era insostenible seguir con la economía cerrada, porque la riqueza que genera la economía es necesaria. El Estado no podía estar permanentemente subsidiando diferentes aspectos a los sectores que estaban subsidiando, pero hay muchos sectores que por diferentes razones no lo podía hacer, no lo estaba haciendo. Entonces el país necesitaba que la economía se abriera con los protocolos adecuados. Tenemos un pueblo también que es muy alegre, muy social, algo disciplinado también, hay que admitirlo, y vimos que realmente no se estaban siguiendo los protocolos como ameritaba el caso. Y no era cuestión de toque de queda o no, sino del comportamiento ciudadano en términos de usar las mascarillas, en términos de no reunirse con personas fuera de su entorno normal familiar, y vimos que eso realmente no estaba ocurriendo. Las personas pensaron que se liberaron, ¿verdad?, del confinamiento, y bueno, inclusive en una visita que hice a una comunidad donde tengo un lugar de descanso, yo pensaba que era fiesta patronal de todo el camino, porque todo el mundo estaba afuera tomando cerveza, viendo, y nadie sin mascarilla. Yo me decía, ¿qué está pasando? Yo pensé que una empresa de cerveza había patrocinado la fiesta en toda la carretera, porque todo el mundo era con una cerveza en la mano y nadie con mascarilla. Entonces, obviamente, estos resultados que estamos viendo es producto de eso. Ahora, con los últimos días de la campaña, donde hubo concentraciones multitudinarias, eso tendrá que regresar también. Entonces, si bien es cierto, quizá no tengamos que volver a toque de queda ni confinamiento así tan fuerte, pero tenemos que tomar esto mucho más en serio ahora, quitada la presión de las elecciones, que ya en conjunto y ya inclusive contando con el trabajo consensuado también de las autoridades electas, consensuar medidas para ver cómo controlamos, porque no quisiéramos tener que volver atrás, no quisiéramos tener que volver a estado de emergencia, ni mucho menos. Ojalá que no, pero los números tienen que bajar para que eso no suceda. Entonces, eso se va a lograr con un comportamiento diferente de la población, con un comportamiento diferente en las empresas que están trabajando, ¿verdad? Con un comportamiento diferente en nuestro sistema de transporte, con todo a que tenemos que cambiar, porque hemos visto que no ha resultado esa apertura sin muchos controles. Los centros de salud, como bien ustedes han dicho, han expresado que están muchos, inclusive ya, repito, saturados, y cuando los centros de salud se llenen, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a poner a personas infectadas, a personas que requieren tratamiento médico? Vamos a tener entonces que hacer aquí lo que hicieron en otros países, que se empezó a hacer aquí con hospitales móviles, nuevamente. No quisiéramos tener que llegar a eso, pero para eso tenemos que trabajar como Estado, como instituciones, como empresas y especialmente como ciudadanos. Nosotros hicimos un esfuerzo de apoyar, y de hecho se apoyó bastante a todos los centros de salud del tercer y segundo nivel y muchos de primer nivel aquí en la provincia de Santiago, en todos los municipios, en todos los distritos municipales y en hospitales también de varias provincias alrededor, pero no solamente los centros de salud, sino también instituciones que dan servicio a la población, tanto pública como privada, también la asistimos con insumos. ¿Qué podemos decir? Bueno, hay que monitorear lo que va a pasar en los próximos días, porque producto, reitero, de las actividades proselitistas, podríamos incrementar inclusive los brotes que tenemos, y no es solamente el incremento que se puede dar por un día o 2 días, sino que ese incremento implica más potencial de contagios a otras personas. Entonces, es un tema que tenemos que tomar
muy en serio, porque la economía no resistiría mucho volver a un confinamiento, pero para eso tenemos que lograr mejores indicadores de control de la enfermedad. Saúl, ahí mismo, ustedes que manejan también el Parque Central, donde se hacían muchas actividades, donde veíamos la gente haciendo ejercicio, ahí se hacían actividades de todo tipo. ¿Cómo están ustedes llevando y manejando este espacio de la ciudad, donde tanta gente se convirtió esto en el centro de encuentro de Santiago y parte del país? Todo el mundo quería venir a ver esas instalaciones. En este momento, ¿qué se hace, qué no se hace en el Parque Central? Bueno, el parque tan pronto se prestó la situación, se puso en alerta y hasta el último momento estamos dando servicio hasta que ya se dio la necesidad, cumpliendo con las medidas dictadas por el gobierno, de cerrar sus puertas al público. Y mantenemos el seguimiento a la situación, haciendo las consultas con autoridades competentes, consultando con otros espacios similares también para ver qué están decidiendo y poder abrir tan pronto las condiciones y las normativas así lo permitan. Mientras tanto, se ha estado trabajando internamente con lo que es el mantenimiento, tenerlo listo para tan pronto se decida a abrirlo, pues estar en condiciones, no solamente en cuanto a las instalaciones físicas, sino también a los protocolos de cómo se va a manejar en medio todavía de la enfermedad, porque esto va para largo, pero todavía está cerrado. Se recibe mucha presión de los usuarios preguntando, ¿verdad?, cuánto van a abrir. Algunos inclusive pudieron hasta sentirse molestos por la situación, pero tenemos que garantizar la seguridad primero de las personas. Y el tema es que, como ustedes dicen, en el parque se están realizando muchas actividades, no solamente venir a caminar, montar bicicleta, está también la parte deportiva y la parte social de cumpleaños, bodas y todo tipo de actividades sociales, que en una situación de apertura sería muy difícil de controlar. Podríamos controlar, digamos, el que venga a caminar o a montar bicicleta, pero ¿cómo controlamos la parte deportiva, la parte del parque infantil, la parte del gimnasio, la parte social? Entonces, hay áreas que podrían pensarse en habilitarse ya, pero como es de uso múltiple y no podíamos controlar los otros usos, es preferible tenerlo cerrado hasta tanto recibamos el visto bueno de las autoridades competentes. Mientras tanto, pedimos paciencia a los usuarios, con la seguridad de que tan pronto se den las condiciones, pues el parque volverá a dar servicio al público. Saúl, permítenos ir a la publicidad nueva vez para que entonces continuemos este conversatorio que estamos teniendo en el día de hoy con las perspectivas, un nuevo gobierno en medio de una pandemia que, como decía Saúl, la sociedad ha cooperado muy poco y hemos tenido un rebrote que esperamos que esto no nos obligue a nosotros a tomar medidas, porque ni lo resiste un país que ha tenido tantas situaciones en este año, ni lo resisten las empresas, ni nadie. Así que vamos a la publicidad y volvemos con Saúl de APEDI después de la pausa. Continuamos conversando con Saúl Abreu, director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo. Saúl, al principio te hablaba de la madurez de la población, el proceso que se llevó a cabo, Junta Central Electoral y los partidos, pero también tenemos que hablar de la institucionalidad del país. En procesos anteriores teníamos situaciones que eran para el sector empresarial, quizá le cargaba mucho las dudas de cómo transcurriría todo, si el país entraría a una situación que paralizara prácticamente todo. Y veíamos incluso en el sector empresarial que había cierto temor incluso hasta de inversión, pero en esta oportunidad, claro, con el tema de la pandemia, que hemos tenido muchas limitaciones, pero vimos que el sector empresarial
también se comportó y todo transcurrió con mucha normalidad en cuanto a ese aspecto se refiere. Así es. Bueno, el tema es que en muchas ocasiones anteriores, pues el proceso postelectoral era algo tumultuoso, obviamente eso genera incertidumbre como se da. En este caso, que transcurrió todo muy fluido, en orden, con incidentes lamentables pero muy aislados, el reconocimiento rápido por parte de los candidatos que no resultaron favorecidos también fue muy importante, porque eso inmediatamente envía un mensaje a sus seguidores que sus ánimos pues estén calmados, porque muchas veces ocurre, si no se reconoce la derrota, pues entonces se alega fraude, entonces aunque no sea cierto, pues la población o los seguidores de este que alega fraude, pues intenta hacer algo con reclamos. Sin embargo, en este caso, el reconocimiento rápido de la derrota fue un factor muy importante y que fue cónsono como se desarrolló las elecciones, o sea, en el orden en que se realizó. Y eso es muy importante porque la estabilidad es esencial para el desarrollo y el sector empresarial obviamente necesita esa estabilidad porque no se puede poner en riesgo no solamente la inversión como en términos de infraestructura, sino también en la confianza en el país. A nivel internacional se vigila mucho la estabilidad política en cada país, la fortaleza institucional, y inclusive es un componente importante en la emisión de deuda pública a nivel internacional, que es lo que se denomina riesgo país. Un componente importante del riesgo país es la estabilidad política. Y cuando hay transición de gobierno, eso se pone en juego, y si se da pacíficamente y tranquilamente, pues eso manda un mensaje a nuestros clientes en el exterior, nuestros financiadores en el exterior, inclusive cómo ocurrió este proceso electoral en medio de una pandemia. Se está mencionando inclusive de ejemplo en otros países que tienen dudas si hacen elecciones o no, y ya otros países han mencionado que sí es posible hacer unas elecciones en medio de la pandemia y que resulten exitosas. Entonces eso habla muy bien del país, eso habla muy bien de nosotros como ciudadanos. Saúl, yo decía antes de las elecciones que me preocupaba más porque como trabajo y tenía números, sabía el destino final. Las perspectivas de una nueva mayoría, aunque con variaciones, tenemos nosotros, el Congreso va a tener variación. En materia de institucionalidad, porque prácticamente volvemos a lo mismo, de que el presidente de la República va a tener la capacidad, si quisiera, de tener su justicia, de tener su Cámara de Cuentas y de tener muchísimas cosas, porque tiene la cantidad de legisladores en un esquema que hay que modernizarlo en República Dominicana, de que un poder es el que elige los miembros de otro y cosas como esta. Como sector empresarial, y en instituciones que generan el desarrollo, ¿cómo trabajar con estas cosas? De que no se embriaguen de poder y ahorita digan, no, porque yo voy a sacar a Fran de ahí, porque yo necesito a Edison, que es el mío, para yo tener mi Cámara de Cuentas, para que no me audite, para que no me diga esto. ¿Cómo hacemos, mantenemos a raya a que no se embriaguen de poder las nuevas autoridades y tengamos nosotros cosas diferentes, que fue por lo que se luchó y se cogió mucho sol en este país? Esto último que dijiste es muy importante. O sea, las nuevas autoridades tienen que responder a las expectativas, tienen que responder al por qué, tienen que entender por qué se dio esta votación a su favor, por un cambio, pero con un cambio no solamente de un presidente, por un cambio de un partido, es un cambio hacia adelante, para dar un paso hacia adelante, hacia una mayor institucionalidad. Obviamente que ningún partido que haya ganado va a ceder su poder, o sea, si sacó tantos senadores, bueno, los tiene todos, y obviamente que va a usar
esa mayoría que tiene. Lo que esperamos y confiamos es que se use positivamente esa mayoría y que se respete a las minorías también ahí representadas en ese proceso, porque al final esa representación es de la población en sentido general. Y sobre todo que deben tomar muy en cuenta un elemento del análisis que no he visto que se ha profundizado mucho. Fue un triunfo realmente incuestionable en términos de la proporción de los votos obtenidos, que se refleja no solamente a nivel presidencial, sino también en la cantidad de senadores y diputados que van a obtener. Pero fue una de las abstenciones más altas de nuestra historia electoral también. O sea, no recuerdo que en unas elecciones presidenciales hayamos tenido esta abstención. Entonces, si bien es una mayoría electoral convincente, no es una mayoría general poblacional tan convincente. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta, porque si no cumplen con las expectativas, pues esa población también le pedirá cuentas, y 4 años pasan rápido. Entonces, tenemos la expectativa, la confianza, la esperanza de que aquello que se prometió de trabajar más por una institucionalidad que toda la población o la mayor población reclama, pues así se verifique. Muy importante también recordar que una de nuestras últimas actividades previo a las votaciones del 5 de julio fue una iniciativa que apoyamos en su lanzamiento, que denominamos Cuentas Claras, en el cual se hizo una propuesta de 2 iniciativas legislativas, una para la creación de un procurador anticorrupción independiente y otra iniciativa para la modificación de la ley de declaración patrimonial de funcionarios públicos, las dos en aras de la transparencia. Entonces esperamos que eso se tome en cuenta y que en breve tiempo tengamos indicios de que las nuevas autoridades se van a mover en dirección a las expectativas de la población, en dirección a las razones por las cuales se votó por ellos, recordando que esa población tenía una motivación, no un cambio por un cambio simplemente, sino por un cambio hacia algo mejor. Y eso implica que tienen que hacerlo mejor, porque si no, el electorado se lo tomará muy en cuenta. Así hay gente que están empezando a bailar el electroboogie era ahora. Y Saúl, cuando recuerdo de niño el electroboogie de Michael Jackson. Saúl, un mensaje final a Santiago, al país, a los miembros de APEDI y de otras instituciones. Estamos en la parte final del programa. Bueno, el país requiere del trabajo conjunto de todos. Es el momento de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. El santiaguero, el cibaeño, se ha caracterizado por mucho amor a su ciudad, a su territorio, a su región, a su país. Entonces es el momento en que el país más demanda de esa expresión de unidad y de trabajo conjunto, independientemente quién haya sido beneficiado del voto en estas elecciones. Ya eso pasó. Ahora es el país completo, es el país que reclama que sus mejores hombres y mujeres trabajemos unidos, que es un país con muchas potencialidades, es un país trabajador, es un país que aspira a lo mejor, y con el esfuerzo de todos seguro que vamos a avanzar hacia lo mejor. Gracias a Saúl Abreu de APEDI, la Asociación para el Desarrollo de Santiago, instituciones que han sido modelo y que desde el siglo pasado han estado fomentando el desarrollo de Santiago y parte de la región. Santiago como capital de esta región del Cibao, donde las demás provincias vienen a hacer gestiones de todo tipo, legales, médicas, comerciales. Así que a Saúl, muchísimas gracias. Agradecer también a todas las instituciones de este tipo que en medio del proceso estuvieron sirviendo de plataforma y de enlace de la sociedad con los candidatos para poner de relieve las necesidades
que tiene esta parte del país en materia política, en materia económica y social. Así se hace patria y por eso siempre Santiago es y seguirá siendo Santiago. Recordar esto que lamentablemente se me rompió, que como decía Saúl, por lo que la gente votó y por lo que la gente duró más de un año marchando, por el fin de la impunidad. Estamos esperando, vamos a esperar sin arrogancia, sin prepotencia, sin orden, de que el que tenga que dar respuesta, el que tenga que responder por cualquier cosa, tiene que hacerlo. No podemos volver a lo mismo, a permitir que los políticos se trancen luego de que el país ha sido saqueado. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Gracias a Saúl, que en el día de hoy compartió con nosotros temas importantes de las perspectivas de Santiago, la región y del país. Y a ustedes las gracias por la sintonía. Mañana a las 7, Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo que trabaja para que ustedes reciban este programa estarán a las 7 en punto trabajando nueva vez. Feliz resto del día, nos encontramos mañana. Bye bye.